Hola a todos. Hoy les traigo una teoría que tiene que ver con Avatar, la leyenda de Aang, y Avatar, la leyenda de Korra. Mi teoría es que Amon, uno de los villanos de la leyenda de Korra, es la reencarnación de Yet, uno de los personajes que aparece durante la primera y segunda temporada de la leyenda de Aang. Comencemos analizando a cada personaje. En la leyenda de Aang, Yet era un chico que vivía con sus padres en un pueblo que años después sería atacado por la Nación del Fuego, lo que provocó la muerte de los padres de Yet. Tiempo después, Yet se convirtió en el líder de un grupo llamado Luchadores Libertadores, el cual estaba conformado por otros niños y adolescentes refugiados del Reino Tierra que se rebelaban ante la injusticia de la Nación del Fuego. Yet y su grupo se dedicaba a frustrar los planes de los soldados con emboscadas organizadas y a robar sus pertenencias. Pero también atacan a personas inocentes que son de la Nación del Fuego. Si bien es cierto que fue esta nación la que provocó la guerra y la responsable de que tanto Yet como los demás perdieran a sus familias y sus hogares, lo que hacían Yet y sus amigos no era justo debido a que estaban atacando a civiles inocentes. Aunque sabemos esto evidentemente está mal, desde el punto de vista de Yet, él estaba haciendo justicia. Yet le tuvo rencor a la Nación del Fuego desde los 8 años luego de ver cómo mataban a sus padres y reducían su pueblo hasta los cimientos. Desde entonces dedicó su vida a detenerlos de cualquier forma posible, aun si eso llegaba a costar vidas inocentes. Por su parte, Amon nació en una familia de la tribu Agua del Norte. Como se mostró en la serie, Amon es hijo de Yakon, un maestro agua criminal que usaba la sangre control para atacar a las personas. El Avatar le quitó su poder, después de esto fue enviado a la cárcel. Pero fue ayudado por su organización criminal para escapar. Yakon tenía la intención de vengarse de Aang, se llegó a someter a una cirugía facial para esconderse, pero finalmente huyó a la tribu Agua del Norte, donde conoció a la que más tarde se convirtió en su futura esposa y con quien tuvo 2 hijos. Siendo el primero de ellos Noatak, quien luego se convertiría en Amon, y el segundo siendo Tarlok. A pesar de que Yakon ya no tenía sus poderes, tanto Noatak como Tarlok habían nacido siendo maestros agua. Al darse cuenta de esto, Yakon comenzó a entrenar a sus hijos con el objetivo de poder llevar a cabo su venganza. Pero esto causó problemas entre Yakon y sus hijos. Noatak era un gran maestro agua, pero Tarlok no era tan hábil, lo que hacía que Yakon maltratara al pequeño Tarlok. Noatak quería que su padre tratara a las personas con justicia e igualdad, esto lo demostraba al proteger a su hermano menor. Años después, Yakon le reveló la verdad a sus hijos y les hizo saber que ellos serían su método de venganza. Noatak y Tarlok pasaron más tiempo entrenando la sangre control por órdenes de Yakon. Esto hizo que, poco a poco, Noatak comenzara a tener un gusto por el poder. De los dos, Noatak era quien mejor dominaba la técnica, llegando a superar a su propio padre. Todo cambió cuando Yakon hizo que sus hijos practicaran la sangre control en humanos. Primero fue Noatak quien usó su habilidad contra Tarlok, causándole dolor que solo ignoró. Pero cuando Tarlok debía hacerle lo mismo a Noatak, este se negó diciendo que despreciaba la sangre control. Esto hizo enfurecer a Yakon e intentó atacar a Tarlok, pero Noatak lo defendió usando la sangre control en su padre y diciéndole que él era débil porque el Avatar le había quitado sus poderes. Lo último que Noatak le dijo a su padre fue que ellos eran sus hijos, no sus armas. Luego de esto, Noatak se fue para nunca más volver. Noatak se dedicó a estudiar más a detalle la sangre control y encontró una manera de decepcionar el ki de un maestro, haciendo que éste perdiera sus poderes. Noatak creía, por parte de su padre, que todos los maestros eran la razón principal del mal en el mundo, por lo que fundó a los Igualitarios, un grupo de personas que se dedicaba a capturar maestros para quitarles sus poderes. A partir de aquí, Noatak se convirtió en Amon. Ahora que ya hablamos de Amon y Yet, otro dato que es importante mencionar es que la reencarnación es posible dentro del universo de Avatar. En la leyenda de Korra aparecen personajes que vimos en la leyenda de Aang, pero hubo algunos que no salieron. Siendo uno de ellos Yet. A pesar de que Yet tenía 16 años durante la leyenda de Aang, él muere al final de la segunda temporada luego de haber sido atacado por Longfeng. Aunque en la serie no se dice de manera directa, está confirmado que Yet está muerto. Ahora hay que fijarnos en un importante dato, el tiempo. Según la wiki de la serie, Yet nació en el año 84 y murió en el año 100, a la edad de 16 años. Y Amon nació en el año 130 y murió en el año 170, a la edad de 40 años. Como podemos ver, hay una diferencia de 30 años entre el año de muerte de Yet y el año de nacimiento de Amon. Por lo que Yet, luego de haber muerto en el año 100, pudo haber reencarnado y haber vivido durante 30 años hasta fallecer en el año 130, para después reencarnar en Amon. Ahora veamos lo que tienen en común Yet y Amon. La principal característica de estos dos personajes es que ambos buscaban hacer justicia a su manera. Por un lado,
Yet buscaba detener a la Nación del Fuego de cualquier manera posible, ya que ellos habían sido los responsables de haberlo dejado huérfano a él y a su grupo. Por otro lado, Amon buscaba quitarle los poderes a todos los maestros, ya que él creía que ellos eran la causa del mal en el mundo. Ambos personajes pasaron por un trauma que terminó definiendo sus propósitos. Yet quería justicia luego de ver cómo la Nación del Fuego destruyó su hogar y acabó con la vida de sus padres. Y Amon quería justicia después de ver cómo su padre los obligaba a él y a su hermano a practicar una técnica peligrosa, y todo con el objetivo de convertirlos en armas. Yet y Amon, de cierta manera, tenían razón. Yet tenía razón porque la Nación del Fuego había sido la responsable de haber provocado eventos terribles. No solo la destrucción de su pueblo, sino que también causaron eventos como lo fue el genocidio de los nómadas aire y el secuestro de casi todos los maestros agua en la tribu Agua del Sur. A su vez, Amon estaba en lo cierto al decir que los maestros eran la causa del mal. Para los tiempos en los que vive Amon, ya se sabía todo lo que habían hecho los maestros fuego durante la Guerra de los 100 años. Pero también pudimos ver otros ejemplos como lo es el abuso de poder de los Daily, lo que Hama le hacía a los habitantes de la Nación del Fuego, la manera en la que el dueño del circo maltrataba a Appa, e incluso tenemos de ejemplo al mismo Yakon. Los maestros eran, en gran parte, responsables del mal en el mundo. Sin embargo, Yet y Amon cometieron el mismo error: generalizar y cegarse por el poder y la venganza. Ambos creían que cierto grupo de la sociedad debía ser erradicado, pero sucede que no todos eran culpables. Con Yet, vemos cómo él está dispuesto a destruir una presa para que Gaipan se inunde, sin importarle que hay vidas inocentes en riesgo. Yet menciona que esos sacrificios eran necesarios para garantizar la seguridad del valle en el que vivían él y sus compañeros. Pero de no haber sido por Sokka, todas las personas de Gaipan hubieran muerto. Y con Amon, él quería erradicar a los maestros del mundo porque solo habían traído sufrimiento, pero al igual que el caso de Gaipan, no todos eran culpables. De no haber sido por Korra, Amon hubiera extinguido a los maestros aire, los cuales, en ese momento, eran la descendencia de Aang y Katara. Exceptuando a Tenzin, los otros maestros aire eran sus hijos, que apenas eran unos niños, debido a que en ese momento Jinora tenía 10 años, Ikki 7, Milo 5 y Rohan apenas era un recién nacido. Es decir, que Amon estaba dispuesto a quitarle los poderes a 3 niños y a un recién nacido, sin importarle que esto iba a significar la extinción de una raza que apenas se estaba volviendo a surgir. Yet y Amon tenían buenos motivos para buscar justicia, pero la manera en la que querían ejercer su justicia era incorrecta. Una vez analizado todo esto, lo que yo pienso que pudo haber pasado es esto: primero, Yet habría vivido la primera mitad de su vida de una manera normal, y la segunda mitad de su vida se habría dedicado a detener a la Nación del Fuego con ayuda de sus amigos. A veces de maneras correctas, pero otras veces de maneras erróneas. Hasta que finalmente se va a la ciudad Ba Sing Se junto con Smealer y Longsot, ciudad en la que lamentablemente terminaría muriendo a la edad de 16 años por culpa de Longfeng. Luego, él habría reencarnado y viviría durante 30 años. Recordemos que aunque Aang había derrotado a Ofae, en los cómics se revela que aún habían más conflictos en el mundo. Por lo que es posible que Yet, en su nueva vida, haya perdido la vida a los 30 años debido a alguno de estos conflictos. Aunque también pudo haber muerto por otra causa, como una enfermedad o un accidente. Lo que importa aquí es que Yet habría vivido una vida que duró desde el año 100 hasta el año 130. Una vez que murió a la edad de 30 años, reencarnó en Notak, el hijo de un criminal frustrado que provocaría que su hijo quisiera erradicar al mundo de los maestros. Es así que Yet, ahora reencarnado en Notak y bajo el nombre de Amon, buscaría hacer justicia para los que no eran maestros y ya no tuvieran que vivir sometidos por los maestros. Tristemente, en todas esas vidas terminó muriendo de manera prematura y terrible. Siendo que primero Yet murió a las 16 después de haber recibido un golpe fatal de Longfeng, golpe que le provocó heridas internas graves. Después muere a los 30, independientemente de cuál haya sido su causa de muerte. Es triste pensar en que en esta vida también murió a una edad prematura, luego reencarna una vez más para morir a la edad de 40 años, junto a su hermano menor. En lo personal, considero que esta es una de las muertes más impactantes y tristes de toda la serie, no solo porque vemos cómo Tarlox hace la automorición, sino porque también vemos cómo se lleva a su hermano mayor en el proceso, causando una explosión que termina con la vida de ambos. ¿Y tú qué opinas de esta teoría? ¿Crees que Yet haya reencarnado en la leyenda de Korra? Dime tu opinión en la caja de